Listo. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, ya me conocen, así que vamos a retomar la parte en la que nos quedamos en el curso de accidentes personales. Buenos días a todos. Vamos desde las 9 hasta la 1 de la tarde. Vamos a hacer un break a las 11 de la mañana y vamos a ponernos todos en la diapositiva número 10, que es la diapositiva donde nos quedamos ese día a nivel teórico, ¿no? La teoría de la causa próxima. Vamos a hacer una breve introducción, muy rápida y muy breve, de lo que vimos esas... habíamos mencionado acerca de la teoría del riesgo, habíamos hecho una comparación entre lo que es riesgo y lo que es peligro. ¿Correcto? Y habíamos hecho una definición que nos permitía hacer la diferencia entre ambos conceptos y que cuando abordábamos temas de seguros, lo que abordábamos era tema de riesgo porque el peligro era algo subjetivo. Habíamos también hablado sobre lo que son las causas y las consecuencias. Habíamos definido que las causas son aquellas que están ligadas a lo que la compañía no quiere cubrir como causas orígenes y a las consecuencias, a las coberturas que un producto de seguro da. Muy bien, vamos a ponernos en esa parte. Habíamos visto un video justamente para explicar lo de riesgo y peligro. Habíamos hablado que el riesgo se mide desde bajo, medio o alto, por lo tanto es medible, y el peligro no lo es. Y habíamos entrado a un tema que es la causa próxima, porque queríamos entender este tema a partir de la causalidad que generan las cosas, porque estamos en un producto de accidentes personales y por lo tanto es un tema, vamos a llamarlo así, encapsulado o taxativo a cosas que tengan que tener un origen accidental en las personas. Por lo tanto, hay una serie de cosas que no son consideradas accidentes y es lo que esta teoría nos va a ayudar a definir. Así que yo voy a leer y ustedes van a leer conmigo. Diapositiva número 10. La teoría de la causa próxima. La teoría es bastante sencilla. La pérdida debe surgir de forma directa de un riesgo asegurado o ser el resultado de una cadena directa de acontecimientos que se inician con el mismo. La causa próxima es la causa eficiente o la causa activa, que pone en marcha una cadena de acontecimientos que producen un resultado sin intervención de alguna otra fuerza, que se iniciará y trabajará activamente, originada en una fuente nueva o independiente. Muy bien, esa es la teoría y es la parte densa. Para poder desmenuzar este tema y entenderlo a plenitud, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para hacer las definiciones parte por parte. ¿Correcto? ¿Qué busca la teoría de la causa próxima? Como dice la pantalla, busca determinar cuál fue la causa eficiente o activa. Si quisiésemos esto imaginarlo como una cadena que tiene muchos eslabones, la teoría de la causa próxima lo que busca encontrar es cuál es el eslabón número 1 de la cadena. Vamos a leerlo. A ver, al lado izquierdo dice causa remota o causa básica. Definamos la teoría. Dice, es la causa desencadenante y la más lejana de las causas que finalmente produce el daño. Es la causa que constituye el principio o el inicio por el que se produce determinado efecto. Muy bien, causa remota o causa básica. Dice que es la que desencadena todas las demás causas y es la que está más lejos de la que finalmente produce el daño. O sea, estamos hablando justamente del eslabón número 1, del primero, el que desencadena todo. Ahora leamos lo que está a la derecha, la teoría, la definición de lo que es la causa inmediata
o la causa directa. Dice, es la causa directa de la pérdida o daño y no es necesariamente la causa más cercana en el tiempo. Repito, es la causa directa de la pérdida o daño. No es necesariamente la causa más cercana en el tiempo. Muy bien, entonces tenemos como definición estos dos puntos. La causa remota, la primera, la que da inicio. Y la causa inmediata o directa es la que finalmente causa el daño, el último. Pero no necesariamente es la más cercana en el tiempo. Y eso lo vamos a definir en este momento. Miren en pantalla todos, yo tengo un vasito acá. Si con esta mano, que es mi mano izquierda, yo hiciese referencia, que es la fuerza que da inicio a todo, viene a ser la causa básica. Y si en el medio hay otras causas que repiten lo que yo hago hasta llegar al vaso, la última, la que empuja el vaso, viene a ser la causa que causa el daño. Vamos a suponer que el daño es la caída del vaso, el agua que tiene o la ruptura del vaso. Esa última, que empuja el vaso, es la causa directa o la causa inmediata. Entonces, es como que estamos definiendo los dos eslabones, el primero y el último. El remoto básico, inmediato o directa. Abajito en la pantalla hay una especie de ecuación que trata de explicar este tema. La causa próxima como teoría en su conjunto, veamos la ecuación, es igual a la causa básica, la primera, más la causa inmediata, la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Quiere decir que todas las siguientes que se van desencadenando a partir de la primera son las causas inmediatas. Por lo tanto, puede haber muchas causas inmediatas. Digámoslo en términos prácticos, el eslabón número 1 es la causa básica o la causa remota, y a partir del eslabón 2 hasta el eslabón n, porque van habiendo muchas y no necesariamente definamos cuántos números hay, vienen a ser las causas inmediatas, una después de otra. Por lo tanto, si yo retrocedo de la final hacia atrás, diré que la final tiene como causa inmediata la anterior, y esa tiene como causa inmediata la anterior, y esa a su vez tiene como causa inmediata la anterior, y así retrocediendo hasta la primera, la que dio inicio a todo, que viene a ser la básica o la remota. Como esto es teoría, acá me gustaría que ustedes, con la dinámica que ustedes ya tienen conmigo, sepamos si esto ha estado superado, o sea, si la teoría se ha entendido. Así que en el chat, los que tienen una pregunta ponen yo, y los que no tienen ninguna pregunta no ponen nada, ¿correcto? Vamos a esperar unos segundos, si alguien pone yo, para responder alguna pregunta. Bien, lo tenemos claro, perfecto. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Acá tenemos la vista gráfica de lo que hemos estado hablando, la teoría de la causa próxima. Sigan, por favor, el mouse, que voy a mostrar en pantalla con ustedes, y vamos a hacer la definición. La gráfica lo que nos representa es una especie de fichas puestas unas detrás de otra, como si se tratase de las piezas de dominó, que muchos conocemos, una pieza subsiguiente a la otra. Entonces, imaginemos que estos son piezas de dominó. Arriba, donde estoy señalando con el mouse, está la causa básica, la primera, acá. Esta es la causa básica. Dice, sí y solo sí, la causa básica de la cadena consecuencial es un riesgo asegurado, hay cobertura. Ahorita explicamos de qué se trata, pero identifiquemos gráficamente cada una de las definiciones que hemos hecho. La primera que da origen, la causa básica. Las siguientes, cualquiera sean, una detrás de otra, vienen a ser las causas inmediatas o las causas directas. Hasta que llegamos al final, que es esta de acá, la última. Y esa última viene a ser la que genera el daño, ¿correcto? Entonces, hay cobertura, ya llevamos esto a la teoría del seguro, hay cobertura en la medida que esta última que estoy viendo acá ha sido consecuencia por todas las causas inmediatas
hasta llegar a la primera. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Sí y solo sí, estoy leyendo, sí y solo sí la causa básica de la cadena consecuencial es un riesgo asegurado, hay cobertura. Nos vamos al final. Si no hubo interrupción de la cadena entre la causa básica, que es la primera, y la consecuencia, que es la última, entonces hay un peligro, si es que hubo una interrupción. A lo que voy, mis amigos, y todos me miran acá, es que si entre el eslabón 1 y el eslabón final, la causa y la consecuencia, en el medio se han dado una serie de causas inmediatas, sin ninguna interrupción, podríamos decir que entonces A, que es el primero, ha generado B, y por lo tanto B, que es el último, es consecuencia de A, aunque en el medio hayan habido muchos acontecimientos secuenciales. Hasta ahí, si eso sucede, entonces, si el riesgo A es asegurado, la consecuencia, que es B, tiene cobertura. Pero si es que hay una interrupción en el camino, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente la cadena se dio una detrás de otra, sino que hubo una interrupción o una nueva fuerza que generó la última, ahí podríamos estar hablando de algo que no tiene cobertura. Ejemplo, vuelvo acá a la imagen. La pérdida o el daño se va a dar a partir de la caída del vaso, así, ¿correcto? Entonces, la causa remota empieza, genera una causa inmediata, genera una causa inmediata, genera una causa inmediata y por algún motivo se queda ahí, no llega al vaso. Pero viene otra fuerza, nuevamente de otra dirección, como lo estoy graficando, y vuelve a empujar esta causa inmediata que se quedó. Y ahora sí la causa inmediata avanza, avanza, llega al vaso hasta que lo tumba. En ese ejemplo que yo he hecho, la caída del vaso, que es este gráfico de acá o esta ilustración de acá, es la consecuencia. Pero por el ejemplo que he hecho, no se podría decir que es a causa de esta primera causa básica que estuve acá, sino fue a raíz de otra causa que vino de otro lado, que la vamos a llamar B. Si eso sucede y lo que la póliza de seguro cubre son causas a partir de A, no habría cobertura, porque quien originó el daño finalmente fue B, que es una segunda fuerza que entró e interceptó para hacer que la cadena continúe. Esa teoría de la causa próxima es la que se utiliza mucho en el tema de seguros y específicamente cuando estamos hablando de siniestros. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de siniestros, estamos hablando de que debemos saber si cuando ocurre un hecho tiene cobertura. Y el análisis inicial aparentemente dijese que sí tiene cobertura, pero cuando se hace el análisis de la causa próxima y se determina que hubo una segunda fuerza que ingirió en los resultados finales, podríamos estar hablando de algo que no necesariamente tiene cobertura. Ejemplo rapidito. Encuentran a una persona muerta en un automóvil que se estrelló. Entonces, lo primero que se podría pensar es que evidentemente el fallecimiento es a consecuencia del accidente. Entonces, el accidente sería la causa básica, la inicial, y la muerte sería la consecuencia. Y por lo tanto decimos, la consecuencia, el fallecimiento, es originado por este accidente. Por lo tanto, es un fallecimiento accidental y tiene cobertura. Pero en el desglose de los análisis de lo que pasó, se determina lo siguiente, que este fallecimiento del señor en el accidente de tránsito, en un auto que encontraron chocado, se determina que el señor no murió por causa accidental, sino que habiéndose chocado el vehículo, el señor sobrevivió, pero estando atorado con el cinturón de seguridad, el señor no pudo salir, sobrevivió al accidente. En esa desesperación de querer salir, el señor sufre un infarto cardíaco. Y es el infarto cardíaco quien determina finalmente la muerte. Entonces, el fallecimiento, aun cuando se pensaba que era originado por el accidente, termina siendo originado por un infarto cardíaco. Y ese infarto cardíaco, a su vez, por una enfermedad de fondo, como podría ser un tema de una arritmia o algún problema de obstrucción coronaria que el señor sufría. Entonces, la causa ya no es accidental, sino el fallecimiento es natural,
patológico originado por una enfermedad. En ese ejemplo es donde se rompe la causa próxima respecto a la teoría que estamos analizando de la causa próxima para determinar si B, que es la consecuencia, es originado por A, que es la causa inicial, a partir de eventos intermedios. Muy bien, esta es la parte gráfica de la explicación. Así que ahora les preguntaría, con la dinámica de siempre, si alguien tiene una pregunta, pone yo. Y si no, continuamos con la explicación. Sí. Muy bien, ahí tenemos un yo de Norma Valencia. Muy bien, Norma, como tú eres la elegida, dinos tu pregunta en el chat, por favor, la leo para todos y la respondemos. Vamos a esperar unos segunditos mientras Norma escribe, está tipeando, y leemos la pregunta. A ver, vamos a leer para todos, ¿correcto? Dice Norma. Se borró. ¿Qué pasa si el accidente fue consecuencia del conductor sufrió un paro y a razón de este murieron los ocupantes que tenían póliza accidental? Correcto. Muy bien, Norma. Si en el ejemplo que hice, tú estás haciendo una derivada del ejemplo, menciona qué pasa si, aun cuando el conductor no murió de accidente, sino de un paro, qué pasa con los ocupantes del vehículo que mueren. ¿Se les consideraría a ellos muerte accidental? El ejercicio sería el mismo, Norma. El análisis va a ser uno a uno. Ya en la definición del ejemplo hemos dicho que se determinó que el conductor murió a consecuencia de un paro cardíaco. Entonces, de los demás ocupantes, si también resultan fallecidos, se tendría que hacer un análisis similar para saber si murieron en un evento accidental, un golpe, un trauma, la parte del vehículo los golpeó, o vamos a decir que alguna mutilación recibieron y a partir de eso fallecieron, se podría determinar que es un accidente. Pero también podría haber alguna otra situación similar de algún ocupante que, al igual que el conductor, termina falleciendo no por un hecho accidental propiamente, que era el impacto del vehículo en el accidente, sino por algún otro tema. Ahí, ya llevándolo a un tema material, o sea, real, quien va determinando este análisis y estas respuestas a qué sucedieron, vienen a ser las pericias, tanto de la policía, que relata en un informe policial los eventos, sucedió esto, se despistó, se volteó, el peritaje del vehículo demuestra que no se abrió la bolsa de aire o qué sé yo, y además de eso, la parte interna es analizada a través de una autopsia, que es un protocolo de necropsia, donde estudian el cuerpo, que ya está fallecido, para determinar si hubo temas internos que pueden determinar que el tema fue accidental. Por ejemplo, si es accidental, podrían determinar en el protocolo de necropsia que la persona recibió un traumatismo encefalocraniano y eso hizo que haga un derrame cerebral y por lo tanto un colapso general del sistema cardíaco respiratorio. Podríamos decir entonces que es una muerte accidental. Pero también podrían decirse las laceraciones muy breves, o sea, cortes pequeños,
no se encuentra ningún sistema colapsado respiratorio a partir de un trauma, y lo que se evidencia es una parte arterial del corazón infartada. Entonces, eso demostraría que lo que hubo es un infarto, pero no originado por un accidente, sino por alguna enfermedad de fondo, que, como hemos dicho, la persona podría haber tenido. Muy bien, espero, Norma, haber respondido con esto a la pregunta. Así que, habiendo sido Norma la única que hizo la pregunta, pasamos ahora sí a la diapositiva y damos por superado el tema de la... Vamos a ver. Miren, acá lo que tenemos ahora sí es un ejemplo real. Vamos a como un ejemplo real. Lo que vemos es una casa, ¿correcto ahí? Evidentemente, para todos los que están viendo la imagen construida, con algunas improvisadas para evitar que se caiga una parte de esta casa, y va a un joven parado debajo justamente de esta casa, que vamos a decir quiere tomarse una foto. Hay un tema ahí de riesgo evidente, hay un tema de peligro subjetivo y hay un tema de una persona que se aproxima justamente a este riesgo. En el chat les pediría que todos, en una forma breve, me comenten si ustedes piensan que esta exposición es baja, media o alta a partir del riesgo y el análisis del riesgo que estamos haciendo. Solamente tienen que responder una de las tres palabras. Para ustedes, ¿la exposición es baja, es media o es alta? Muy bien, Maruja comenta, Maruja y William y David comentan que es alta. Joana también, Javier igual, Patricia, Edith Galvez también. Correcto. Todos coincidimos en que la exposición es alta, por lo tanto el riesgo es alto. Pero ahora viene la pregunta, ya que todos hemos coincidido en que es alto. ¿Por qué? ¿Por qué consideramos que es riesgo alto? Chat abierto, vamos. ¿Qué opinan? ¿Por qué dicen ustedes que el riesgo es alto? ¿Cuál es la motivación para que ustedes hagan esa definición? Yo voy a ir leyendo lo que ponen, ¿ah? A ver, Percy dice por la precariedad de la construcción. Ok. David, se podría caer la casa en cualquier momento. Joana, casa mal construida, no es sólida la construcción. En el caso de Norma, porque se nota que la casa está a punto de colapsar. Muy bien. Edith dice la construcción es inadecuada, los ladrillos son sostenidos con barras. Muy bien. Todos también entonces hemos coincidido en la motivación. William dice una construcción que se cae en cualquier momento. Muy bien, entonces todos coincidimos que es una construcción precaria, que está sostenida con algunos palitos solamente improvisados, que podría caerse en cualquier momento. Vamos a resumir todo en estas tres frases, ¿ok? Construcción precaria e improvisada, sistemas de seguridad improvisados y está a punto de colapsar o se podría caer en cualquier momento. Sin embargo, esta casa se mantiene ahí por mucho tiempo. De hecho, existe. Y de hecho, como ve la figura, la usan. Y de hecho, como ven en la figura, no se cae. Entonces, ¿qué nos ha hecho llegar a la conclusión de que es alta? Ustedes han dado respuestas respecto a la subjetividad de lo que ven. Hemos vuelto, y ese es el inconsciente humano, a expresar motivos de peligro, no de riesgo. Recordemos, el peligro es esa sensación sensorial que tenemos nosotros de que algo nos va a causar daño, pero es sensorial, es perceptible. Todos hemos respondido en función a percepciones. Creemos que se va a caer, está a punto de colapsar, es precaria, está mal construida, no es sólida,
pero nosotros lo hemos hecho a partir de lo que vemos en la imagen. Por lo tanto, lo que hemos expresado es una razón de los peligros que creemos que hay, pero no hemos llegado a justificar lo que hemos categorizado como riesgo alto. Entonces hemos hecho una mezcla entre peligro y riesgo. Lo hemos definido bien dentro de las categorías de riesgo porque hemos dicho alta, pero cuando hemos buscado la explicación, hemos vuelto nuevamente a definirlo como si estuviésemos hablando de peligro. Por lo tanto, moraleja, y tiene que quedar grabado en ustedes, si ya estamos en una categorización de riesgos, la explicación de la categoría de los riesgos, baja, media o alta, solo se puede explicar o justificar a partir de la combinación de dos criterios que los hemos estudiado. Papel y lapicero. 1. La frecuencia con que han ocurrido eventos similares. 1. La frecuencia con la que han ocurrido eventos similares. 2. La severidad de daño que ocasiona el evento cuando sucede. De nuevo, frecuencia. 2. Severidad. Repito, frecuencia y severidad. Entonces, para que nosotros lleguemos a decir que este riesgo es alto, tendría que haber detrás una explicación. 1, o que con frecuencia se cae esta casa, muchas veces, lo cual probablemente no tengamos estadística de ello. De hecho, yo diría que es 0 la frecuencia, porque la casa hasta ahora está parada ahí y por eso el señor se ha parado ahí. Por lo tanto, no hay frecuencia. Entonces, vayamos al otro criterio, severidad. Cuando esta casa se cae, ¿qué tanto daño ocasiona? Entonces, para saber qué tanto daño ocasiona, como por ejemplo, mató a una persona, o mató a 2 personas, o dejó herido a 5 personas, o 3 personas quedaron inválidas, o al caer se dispersaron los materiales y golpearon en la cabeza a una persona. Por lo tanto, me costó, económicamente hablando, caro curarlo, o me costó caro enterrarlo, o me costó caro seguir a esta persona que quedó inválida viendo por él. Entonces, ahí podríamos decir que la severidad es alta. ¿Por qué? Porque ya lo estamos cuantificando económicamente a partir de los daños que ocasiona. Entonces, fíjense, en el ejemplo de la pantalla, si la casa está todavía parada ahí, quiere decir que no se ha caído, no hay frecuencia, ni una sola vez. Y como no se ha caído ni una sola vez, todavía no se puede tener tangiblemente la cantidad de los daños que va a ocasionar. O sea, va a ser muy severo o va a ser poco severo. Solamente cuando suceda podemos tener esos dos elementos de análisis. Por lo tanto, no estamos en condiciones en este momento de decir si el riesgo es alto, si es medio o si es bajo. Simplemente no tenemos estadística al respecto. Y un asegurador no puede entrar a cotizar un seguro de accidentes personales, a generar un pricing, un precio, si no tiene ninguno de estos dos elementos para analizar. Repito, y ya lo han apuntado en su papelito, frecuencia, que tantas veces sucede, y severidad, cuánto me cuesta cada vez que sucede. Entonces, aquí la respuesta es, no tenemos estadística. Por lo tanto, el que el señor se ponga ahí y alguien le diga, hey, quítate de ahí, no se lo está diciendo por un concepto de riesgo, sino se lo está diciendo por un concepto de peligro, que es netamente sensorial, netamente a partir de lo que yo creo que puede pasar. Muy bien, pero vamos a ver entonces qué pasa cuando el señor se pone ahí. En la siguiente imagen, ahora lo que vemos es que al lado de esta casa mal construida, se genera un peso adicional. ¿De quién? Del hombre araña. El hombre araña, buscando dónde reposar unos momentos, resulta que se pone al costadito de la pared de esta casa que sí está mal construida, que sí es precaria, que sí está hecha con materiales
de momento, así buscados, pero que no sabemos si genera un riesgo alto, bajo o medio. Pero ahora el hombre araña se coloca ahí, y resulta que cuando se coloca ahí, él y su peso sí generan un desequilibrio en esta casa, y sí la casa se termina cayendo encima del Señor. Cuando eso sucede, ahí recién tendremos frecuencia 1 y severidad la sabremos a partir de lo que le pase al Señor. Si, por ejemplo, al caerse la casa no genera mayores daños, la estadística podría decir, al Señor solamente se le fracturó una pierna, y esa fractura generó un tratamiento contra el dolor, un tratamiento para curar la fractura, una inyectada y unos cuantos días de incapacidad temporal. Entonces, con una sola estadística, tampoco podríamos tener a ciencia cierta el concepto de la severidad, porque en ese caso solamente generó una fractura que se pudo curar después. Pero si lo que hubiese ocurrido es la muerte del Señor, entonces estaríamos hablando de otro concepto, probablemente de una severidad más alta, porque le generó justamente la muerte. Pero también sigue siendo una estadística, y por lo tanto, tampoco podríamos decir que la severidad es alta, solo con un detalle. Entonces, lo que quiero decir acá es que para que los riesgos sean considerados bajos, medios o altos, se necesita de estadística. Los que llevaron el curso conmigo de vida recordarán el término ley de los grandes números. La ley de los grandes números dice que para que tú puedas tomar como cierto algo o bastante cercano a la realidad algo, los experimentos que estudies de frecuencia y severidad no pueden ser a partir de poquitos experimentos, sino tienen que ser a partir de muchos, de varios experimentos. Por eso se llama ley de los grandes números. ¿Qué quiere decir? Que yo tendría que tener por lo menos 1000 eventos estudiados, o 100.000 eventos estudiados, o 10.000 eventos estudiados, para, leyendo cada uno de los resultados de ese evento, encontrar el patrón. Y encontrando el patrón de las consecuencias que generan estos eventos, yo podría predecir con mucha cercanía lo que va a suceder si vuelve a ocurrir el evento. Pero con uno solo es imposible. Muy bien, esto es la parte ya gráfica de la teoría de la causa próxima. Muy bien, amigos, esta parte la hemos superado y continuamos. Muy bien. Ahora entramos a un tema más teórico. ¿Cuál es eso? La definición de las coberturas o de las consecuencias que tiene las pólizas de seguros de accidentes personales. Es decir, ya estamos entrando a terreno teórico y a terreno técnico. La primera que vamos a estudiar, la primera, es la que ustedes ven en pantalla, que es la muerte accidental. Lean conmigo, por favor, para poder primero leer la teoría y hacer la explicación a partir de esto. Dice la teoría en pantalla: muerte accidental sobreviene a consecuencia directa, subrayado, directa, de un accidente, que es un evento imprevisto, que es un evento involuntario, que es repentino y que es fortuito, y que es causado por una fuerza externa, de un modo violento, que afecta a la persona y le ocasiona su fallecimiento. Hay dos palabritas subrayadas en esa definición: directa, uno, y el otro, fuerza externa. Dos palabras importantes para definir si estamos en un concepto de muerte accidental. Muy bien, ahora esas dos gráficas nos van a ayudar a ilustrar el tema. Al lado izquierdo ustedes tienen un triángulo amarillo. Dice golpe en la cabeza. Y al lado derecho tienen en un recuadro, en un rectángulo, la palabra fallecimiento. Repito, al lado izquierdo, en un triángulo, golpe en la cabeza. Al lado derecho, en un rectángulo, la palabra fallecimiento. Cuando hablamos del fallecimiento, estamos hablando de una
consecuencia, ¿correcto? Y esa consecuencia es lo que va construyendo las coberturas. Entonces, consecuencia y cobertura son análogos. Repito, consecuencia y cobertura son análogos. Del otro lado, en el triángulo amarillo, dice golpe en la cabeza. Y abajito dice causa. Y más abajito dice exclusiones. Lo que estoy tratando de ilustrar acá es ya llevado a una póliza de seguros donde aterrizan o donde descansan estas teorías que estamos aprendiendo. Causa, lo que origina. Consecuencia, lo que termina siendo el daño. Repito, causa, lo que origina. Consecuencia, lo que termina siendo el daño. Causa, golpe en la cabeza. Consecuencia, fallecimiento. Repito, causa, golpe en la cabeza. Consecuencia, fallecimiento. Esta consecuencia también podría ser invalidez, también podría ser incapacidad y también podría ser nada, no hubo ninguna consecuencia. El golpe en la cabeza fue tan simple que no hubo. Muy bien, cuando las pólizas se construyen, no se construyen a partir de dar cobertura sobre causas, o sea, tú no vas a encontrar una póliza que dice se cubre golpe en la cabeza. Se cubre resbalón de pisada de cáscara de plátano en pasadizo de cuarto piso. No. Lo que las pólizas dan cobertura son a las consecuencias que pueden darse a partir de una serie infinita de causas. Por lo tanto, la consecuencia, que es el fallecimiento, es lo que termina aterrizando o descansando en el capítulo coberturas. Pero las causas, esas que pueden ser miles y miles y miles, las que yo no quiero cubrir, las que me parecen de alto riesgo, porque o son con mucha frecuencia se dan, o a pesar que no se den con mucha frecuencia, son muy severas, esas causas que yo no quiero cubrir son las que las extraigo, las nombro y las hago descansar en la parte de las exclusiones. Entonces, en el ejemplo de la pantalla, yo podría decir, tengo una póliza de accidentes personales que cubre el fallecimiento o la muerte accidental. Consecuencia. Pero, el pero te lleva a las exclusiones, pero no cubro ese fallecimiento si la causa es por un golpe en la cabeza, por ejemplo. Y así es como se hace o se arma este circuito de la póliza donde te dice que te cubre, pero también te dice qué situaciones que originan eso que sí te cubre no estarían cubiertas si se dan exclusiones. Muy bien. Siguiente. Invalidez permanente. ¿Qué es la invalidez permanente? Al igual que el fallecimiento, es una consecuencia. ¿Y qué consecuencia de qué? Que podría ser de la misma causa. Por ejemplo, el golpe en la cabeza que está en el triangulito naranja. Ah, o sea, las causas, la misma, ¿podría terminar en diferentes consecuencias? Sí, correcto. El golpe en la cabeza, dependiendo de la severidad que te deja o de la frecuencia con que se da, podría terminar en una invalidez o podría terminar en un fallecimiento. Acompáñenme a leer la teoría, ¿correcto? Dice en pantalla, invalidez permanente. Se considera como tal la pérdida anatómica. Fíjense, ¿eh? La pérdida anatómica, está hablando de la anatomía del cuerpo. O la impotencia funcional. O la impotencia funcional permanente de miembros y órganos que sea consecuencia de lesiones corporales originadas por un accidente. Entonces, vamos a leer desde la última parte hacia la primera, o sea, vamos a empezar de atrás hacia adelante en el texto. Dice, originada por un accidente. Primero, tiene que ser originada por un accidente. Y ahí entra la causa próxima para ver si es el accidente lo que originó. Pero supongamos que sí, originada por un accidente.
Seguimos retrocediendo, que genera lesiones corporales. Que genera lesiones corporales. O sea, que me genera alguna lesión en alguna parte de mi cuerpo, ¿correcto? Y mi cuerpo va desde la parte de la cabeza hasta la punta de los pies. Entonces, el accidente te lleva a tener lesiones corporales. ¿Dónde? Seguimos retrocediendo. ¿En los órganos o en los miembros? ¿Qué quiere decir? Que me genera una lesión en una parte orgánica y que me genera una lesión o me genera una lesión en una parte de mis miembros. Superiores, los brazos, inferiores, las piernas, orgánica, cabeza, caja torácica, todo el tronco, cuello, vista, oídos, todo eso tiene que ver con la parte orgánica. Entonces, vamos armando, ¿no? Accidente, con lesiones corporales, en los miembros u órganos. Muy bien. ¿Y qué genera eso? Puede generar impotencia funcional o puede generar pérdida anatómica. Vayamos por la pérdida anatómica. ¿Qué quiere decir? Que esa lesión corporal en miembros me podría generar una pérdida, por ejemplo, pérdida anatómica. Todo el brazo podría perderlo. Amputado en un accidente, pérdida anatómica. Pero también hay accidentes que no me generan la amputación, sino que me generan la disfunción. Ya no puedo levantar el brazo. Esa que no puedo levantar el brazo es la impotencia funcional. Y los seguros, en su definición de invalidez permanente, amparan los dos, tanto la pérdida como la disfunción o impotencia funcional del órgano. Podría ser, por ejemplo, de este dedo. Podría simplemente el dedo en un accidente perderlo o no perderlo, perderlo o no perderlo. Pero podría no perderlo, pero dejar de poder hacer esto, su funcionalidad, y podría simplemente quedar así, quebrado, y no hacer nada más con este dedo. Por lo tanto, lo que yo podía hacer con este dedo ya no me va a permitir. Por ejemplo, no voy a poder escribir porque este dedo es el que apoya normalmente al otro dedo para poder coger un lapicero y escribir. Pero como está en esta posición y ha perdido su funcionalidad, yo empiezo a perder también capacidades normales de mi vida a partir de una disfunción o una pérdida anatómica de alguna parte de mi cuerpo o algún órgano de mi cuerpo. Toda esa situación está enmarcada en lo que se conoce como invalidez permanente. Y recordemos, la causa puede ser la misma, el golpe en la cabeza. La consecuencia es la que varía. Y repito, las consecuencias son los que descansan en el capítulo coberturas. Y las causas que no quiero cubrir son las que descansan en el capítulo exclusiones. El que esté nombrada en el capítulo exclusiones automáticamente le hace una causa que yo no pago si es que ha sido la original de la consecuencia que puede ser hasta este momento de lo que hemos estudiado, el fallecimiento accidental o la invalidez permanente accidental. Profesor, ¿por qué dice usted invalidez permanente? ¿Acaso hay invalidez que no sean permanentes? Y a eso se le llama incapacidad temporal. Que lo vamos a estudiar. Pero sí, la invalidez podría ser no permanente. Claro, me fracturo el brazo, me ponen el yeso en el brazo y en ese momento estoy en una situación de invalidez. Mi brazo funcionalmente ya no está habilitado para hacer cosas. Pero luego me sacan el yeso, mi brazo vuelve a usarse en lo mismo y fue de manera temporal. Permanente es que ya no hay capacidad de retorno. En una amputación nos queda claro que es así, pero en una disfunción es importante saber si eso va a ser permanente o va a ser temporal. Muy bien, superado el tema, seguimos. Seguimos bajo el concepto de invalidez permanente. Lo que les muestro en pantalla es un resumen bien pequeñito, un ejemplo ilustrativo pequeñito, de lo que en una póliza de accidentes personales se conoce como las tablas
de invalidez o la tabla de invalidez, que es un capítulo largo. Acá estamos haciendo una parte ejemplificada, o sea, estamos tomando un pequeño trozo de esa tabla para efectos ilustrativos y pedagógicos de nuestra clase. Miren, ustedes al lado izquierdo ven la palabra que dice total y al lado derecho ven la palabra que dice parcial 2/3. 2/3, ahorita vamos a explicar qué significa. Vamos a la parte izquierda, en la columna de total. Dice, se utiliza esta tabla de indemnizaciones para determinar la invalidez permanente, cuando es total. ¿Y cuándo es total, profesor? Muy bien, ahí están las situaciones que regularmente están tipificadas en una póliza como situación de invalidez permanente total. Leámosla. La primera dice, estado absoluto e incurable de una alienación mental que no permita al asegurado ningún trabajo u ocupación por el resto de su vida. Repito, estado absoluto e incurable de una alienación mental que no permita al asegurado ningún trabajo u ocupación por el resto de su vida. Esto, en términos bastante criollos, se conoce como locura. Es una situación ya de locura a partir de cualquier diagnóstico psiquiátrico de una persona que ya no tiene capacidades a partir de su intelecto o su mente de realizar actividad u ocupación en su vida. Esa situación es considerada en las pólizas como invalidez total y permanente. Pero no olvidemos que tiene que tener un origen accidental. Si esa situación es por una enfermedad, no tiene cobertura. Estamos hablando, por ejemplo, de un golpe traumático en la cabeza que lo lleva a esta situación. Segunda definición, más abajito, o situación, perdón. Dice, fractura incurable de la columna vertebral que determine la invalidez total y permanente. Repito, fractura incurable de la columna vertebral que determine la invalidez total y permanente. Quiere decir que la persona tiene fracturada la columna y a partir de ese momento ya no puede tampoco realizar las actividades normales que se permite a una persona cuando tiene la columna bien, como por ejemplo, caminar. Podríamos hablar de una persona que a partir de la fractura pierde la posibilidad de caminar porque las piernas simplemente ya no están conectadas con la demás parte del cuerpo. Otro, pérdida total de ambos ojos, o sea, pérdida binocular total, ciego. Seguimos, pérdida completa de las dos manos, pierdo mis dos manos. La otra, pérdida completa de los dos pies o ambos pies, la persona pierde los dos pies. Y la última, pérdida completa de una mano combinada con la de un pie. Repito, una mano, puede ser la derecha o la izquierda, combinada con la del pie. Esa combinación también se considera como invalidez total. Entonces, ahí hemos leído 1, 2, 3, 4, 5, 6 situaciones que normalmente una póliza de accidentes personales cataloga como situación de invalidez total y permanente. Pero no es la única situación en la que una persona puede estar. De repente no necesariamente pierde el brazo, sino lo que pierde es el dedo. No necesariamente pierde los dos ojos, la vista, sino solamente uno. No necesariamente se puede quedar sordo. No necesariamente puede perder las dos manos, sino solamente una, y así. Entonces, esas situaciones calzan en el otro grupo que se conoce como invalidez parcial, porque no es total. Ejemplos, leamos. Por ejemplo, dice, en la sección cabeza, sordera total e incurable de los dos oídos, se considera invalidez parcial. Profesor, pero si cuando pierde las dos vistas es total, ¿por qué cuando pierde los dos oídos solamente es parcial? Es por la funcionalidad que pierde la persona a partir de esa pérdida o disfunción orgánica o muscular. Cuando yo pierdo la visión de los dos, se reduce drásticamente mi calidad de vida. La visión es muy importante. Sin embargo, cuando pierdo la audición en los dos oídos, no tengo la misma pérdida funcional de mi vida a partir de no escuchar, porque puedo ver y a partir de ver puedo seguir teniendo cuidado de las cosas. A partir de ver
puedo seguir comunicándome con las personas visualmente. A partir de ver, puedo tener percepción del peligro y también conocimiento de los riesgos. Pero cuando no escucho, eso es mucho más viable. Perdón, cuando pierdo la vista, eso no es necesariamente tanto así como cuando pierdo la vista. Yo si no veo nada, podría pasar por esa casita que vimos, que para todos ustedes es peligrosa, y podría caerme encima. Por lo tanto, he perdido funcionalidad. Pero el que no escuche, yo sigo viendo la casa. Por lo tanto, puedo seguir cuidándome y teniendo percepción de no peligro o percepción de no riesgo. Por eso es que la pérdida de los oídos está dentro o considerado dentro de las situaciones solamente de pérdida parcial. ¿Qué más está ahí definido como parte de la cabeza de invalidez parcial? La pérdida total de un solo ojo o la reducción de la mitad de la visión binocular, o sea, que pueda perder el ojo en un accidente o que simplemente a partir del accidente y el golpe yo pierda la visión y vaya quedándome algo así. Sordera total o incurable de un oído o ablación de la mandíbula, ¿no? Hay algunos golpes que te generan acá en la parte de la mandíbula una ablación. ¿Qué es la ablación? Es esa caída de la mandíbula que ya no te permite articular como lo estoy haciendo yo en este momento, tanto para hablar bien, para tener una buena dicción, sino también para, por ejemplo, alimentarte. Esa situación es considerada una pérdida parcial. Seguimos, miembros superiores. Pérdida, por ejemplo, de un brazo arriba del codo, o sea, del codo, todo el brazo perdido. Pérdida de un antebrazo hasta el codo, o sea, solamente de acá hasta acá. En ambas situaciones es invalidez parcial. Si solamente pierdo del codo hasta acá, o incluso hasta arriba del codo, que vendría a ser ya prácticamente todo el brazo. Pérdida de una mano, solamente la mano, a la altura de la muñeca, o pérdida del dedo pulgar de la mano. ¿Correcto? En los miembros inferiores, pérdida de una pierna, solo una, por encima de la rodilla, y el otro ejemplo es por debajo de la rodilla, o sea, la amputación o disfuncionalidad podría venir de la rodilla hasta el pie, o podría ser incluso hasta la parte de la cadera, total, por encima de la rodilla. Y así como esto, hay más ejemplos de lo que son situaciones de invalidez permanente. Muchos más. Hablan del dedo meñique, del dedo medio, incluso cuando se habla de los dedos, se puede hablar de la parte que está compuesta de los dedos, que se conocen como falanges. Entonces, podría perder solamente yo un tercio del dedo, porque los dedos normalmente tienen 3 falanges. Fíjense ustedes, véanse los dedos. Falange, 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 3 falanges. Y yo lo que podría perder es solamente la partecita de arriba, que es la falange superior, o podría perder la falange inferior, o podría perder la falange media. Y a partir de esas situaciones, también la póliza discrimina porcentajes de pago para la situación de invalidez permanente total o permanente parcial. Muy bien. Antes de pasar esta parte, doy la oportunidad a que si haya una pregunta, se exponga en el chat. Como sabemos ya la mecánica, si alguien tiene una pregunta, pone yo y luego su pregunta cuando ya yo doy el pase. Así que espero 5 segundos. Muy bien, no hay ningún yo, así que tenemos claro el concepto. Pasamos a la siguiente. Miren, así como hay invalidez accidental, yo les voy a mostrar otras situaciones de invalidez que no son de origen accidental y que terminan siendo recurrente en la solicitud de cobertura en los seguros y que lo que reciben en vez de un pago es una respuesta con una carta que dice no tienes cobertura. Pero ¿por qué no tengo cobertura si estoy inválido? ¿Por qué no tengo cobertura si realmente he perdido la funcionalidad de los pies? ¿Por qué no tengo cobertura si realmente he perdido la funcionalidad de la vista? ¿Por qué no tengo cobertura si he perdido la funcionalidad del oído? O mira mi dedo, no funciona. ¿Por qué situaciones? Porque el origen, la causa, no es accidental. Y este gráfico que les muestro acá es la mayor cantidad de invalidez no accidental que existe también en nuestra vida diaria. Diabetes mellitus, por ejemplo, situaciones originadas por VIH, enfermedades de Parkinson, secuelas de infarto cerebral,
Sordera o hipoacusia, esa constante escucha de sonidos fuertes en trabajos, pueden generar hipoacusia. Eso es una enfermedad, no es accidental. Diabetes mellitus no insulino dependiente, ceguera parcial o total a partir de una enfermedad, dependencia de diálisis o insuficiencia renal, problemas de la columna vertebral, tumor maligno de mama. Son las más recurrentes. Si ustedes se dan cuenta, la que más situaciones de invalidez genera es lo de la columna vertebral, a partir probablemente de algunos dolores, la persona que va sintiendo, luego se da cuenta que tiene una hernia y luego termina teniendo una invalidez a partir de la disfuncionalidad de la columna vertebral. Pero ninguna de estas situaciones tienen origen accidental. Muy bien, muchachos, entramos a las siguientes coberturas: gastos de curación e incapacidad temporal. Son dos coberturas que se complementan con las dos que hemos visto, que son de gastos de curación e incapacidad. Perdón, de fallecimiento accidental y de invalidez accidental. Esas dos primeras que hemos visto son como que coberturas bastante severas, ¿no? Porque la persona queda o fallecida o queda en situación de invalidez. Estas otras dos coberturas son las coberturas que bajo la misma causa, probablemente, no necesariamente la persona queda en una situación severa de daño, sino que lo que necesita es que alguien lo cure, y nace el concepto de gastos de curación, o que descanse en su casa con la bota, ahí como ven en la imagen levantada, para que después se la retiren y la persona siga haciendo su vida normal. Son coberturas de menos severidad. Gastos de curación e incapacidad temporal. Vamos a hacer un estudio de estas dos. Antes de continuar, vamos a ver un video. Así que yo voy a pedir acá soporte para que me ayuden a cargar un video. Y mientras eso, voy a esperar, ustedes me esperan unos segundos nada más y vamos a cargar un video. Me va a ayudar el área académica, así que me esperan un segundo. Muy bien, chicos, ya encontraron el video y en unos segunditos se va a reproducir para ustedes. Muy bien, chicos, veamos el video juntos.
shampoo! Who is this? What are you doing? I didn't do anything. I don't know why you're freaking Well, out. the shampoo is not coming off. What kind of shampoo do you use? I thought you said you used this shampoo too. Yeah, but mine's not like laundry detergent. Oh, grouchy. Dude, you're fucking PMSing, not me. Not PMS. Dude, are you serious right now? What is your problem? Stop putting it in my fucking hair. I'm fucking over here. Why are you freaking out? I can't even see you, dude. It's all in my eye. Like, you're not funny. Okay. Come on! Come on! Oh my god! What the hell? Hey! When? Oh my I don't even see any shampoo, babe. You look... Oh my god, this is crazy! No, it's almost there. It's almost there. Just keep going a little bit. Ah! Fucking shampoo! Why me? Fuck! Dude. Oh my god. Ma questa cavolo di doccia esce pure l'acqua fredda, ma che cazzo di doccia? Non funziona, non funziona! Whoa! I'm sorry. We got a prank right there. Calm down. You got a camera right there. Go here. It's a prank show. Calm down. There's a camera right there. Muy bien, muchachos. De hecho, el video tiene su cuota de gracia, pero ahora lo que quiero es que analicemos la situación del video a partir del siguiente planteamiento que les voy a hacer. Nosotros hemos visto que a partir de la broma, este fortachón, el que está en la playa, ha recibido bastante champú en la cabeza y probablemente parte de ese champú ha terminado entrando a sus ojos, causándole una irritación. Planteamiento número 1. Segundo planteamiento. Al final del video se observa que le dan el dato de quién está jugándole la broma y él va tras él. Y al ir tras él, casi como que lo agarra y el bromista cae al suelo, se para y sigue corriendo. Normalmente los esguinces, las lesiones, no se sienten en el momento, por lo tanto,
Este bromista, este youtuber, no siente en ese momento, en la caída, la fricción que ha tenido parte de su pie, ¿no? Y que en el brazo, al caer el peso, ha recibido. Entonces él se para y sigue, pero no se da cuenta que ha sufrido una lesión corporal, en el codo. Y en el caso del fortachón, orgánica, en la vista. ¿Correcto? Entonces, vamos a pasar a la siguiente PPT para plantear ilustrativamente esto que les estoy diciendo y desarrollar casuística. Fíjense ustedes. Finalmente, como ven ustedes en la foto, el youtuber le dice que esto es un video, una cámara oculta, y los dos pues se toman una foto muy graciosamente o muy felizmente. Sin embargo, como les estoy planteando yo, ambos han sufrido lesiones que en el momento no se han dado cuenta, pero que pasados los minutos sí lo van a sentir. Pasados los minutos, al lado izquierdo está el youtuber, ha sufrido una lesión de esguince de codo en la caída. Esguince de codo derecho. Pasados los minutos, el fortachón también empieza a sentir irritación, ardor en los ojos, y lo que se da cuenta es que su vista está inflamada. Entonces, los dos necesitan atención médica a partir de lo que ha sucedido. Y acá viene el punto importante. Los dos tienen una póliza de accidentes personales igual, similar. En ambos casos, la póliza es igual de los dos, para los dos. Lo que vamos a analizar es si tienen cobertura en todo lo que piden de la póliza. Así que vamos a leer. Al lado izquierdo, el youtuber, ¿correcto? Lo primero que se origina, vamos a leer, son los gastos de curación. ¿A partir de qué? De una lesión. ¿Qué lesión? El origen de la lesión. ¿Cuál es lo que ha generado? La causa. Leámoslo. Dice trauma en codo derecho. Trauma en codo derecho. O sea, el golpe, esa es la causa. El trauma. El diagnóstico que recibe, médicamente hablando, es un esguince de ligamento de codo derecho. Ya estamos yendo de la causa básica, que es el trauma, hacia la siguiente causa inmediata en el ejercicio, que viene a ser el esguince. Luego del esguince vendrá otra causa inmediata, llevándonos a la consecuencia. Vamos a ver. En letra verde, los gastos que se generan a partir del tratamiento que necesita el youtuber por el esguince de codo derecho. Lo primero que necesita es que alguien pague los honorarios médicos del médico, el que lo está revisando. Luego, exámenes de diagnóstico, tienen que sacarle radiografías. Luego, farmacia, tienen que darle antiinflamantes y temas para el dolor. Luego, procedimientos médicos. ¿Por qué? Porque probablemente tendrán que enyesarlo. Y finalmente, el costo de los servicios de la clínica, porque la clínica ha puesto su tópico, su sala de emergencias y probablemente después ha sido llevado a otro ambiente donde le han hecho todos estos procedimientos. Entonces, todo esto que está en verde son lo que se denomina gastos de curación. Eso que está en rojo como gastos de curación es el nombre de la cobertura. Nombre de la cobertura o cobertura que tendría que ir a atacar esos gastos, o sea, cubrirlos. Pero no queda ahí. Como ha quedado incapacitado por el esguince y el yeso que tiene, se genera otra posible cobertura, es decir, otra posible consecuencia, a partir de la causa que ya hemos dicho que es el trauma en el codo derecho. ¿Qué otra consecuencia podría generarse aparte de la consecuencia de gastos de curación? La consecuencia de incapacidad temporal. Bajo el mismo diagnóstico que es esguince del ligamento del codo derecho, la persona podría tener 20 días de descanso médico y luego necesitar de medicina física y rehabilitación. Repito, 20 días de descanso médico y medicina física y rehabilitación. Muy bien. Hasta ahí tenemos la pertinencia médica. O sea, ¿todo eso era pertinente médicamente hablando? Lo que vemos ahí lo vamos a discutir en un momento. Pasemos al lado derecho, al lado del fortachón, ¿correcto? En el caso del fortachón,
lo que hay es una inflamación alrededor de los ojos. Cuando va al médico, el médico le diagnostica dermatitis de párpado tipo alergia. Dermatitis de párpado tipo alergia, ese es el diagnóstico. Y se generan, en verde, la lista de gastos de curación, que se necesita pagar a un médico, los honorarios del médico. Se necesita una consulta por especialidad, ¿qué quiere decir? Pagarle a otro médico por la parte especial. Quiere decir que la persona entró por emergencia y hay un médico de emergencista, lo recibe, cobra por atenderlo, pero lo deriva a interconsulta con un especialista que tiene que ver la vista para poder finalmente determinar de qué se trata. Segundo, costo médico. Luego, farmacia. Evidentemente, tienen que recetarle probablemente cremas desinflamantes X. Y los servicios de clínica, porque ha pasado por estos servicios de emergencia, el tópico. Entonces, la clínica cobra porque tú has puesto los pies ahí. Servicios de clínica. Una vez que invierten todos estos gastos de curación, que es la cobertura per se que se ha activado, también le activan sin querer situaciones en que él dice, también tengo que activar mi cobertura de incapacidad temporal. Por la dermatitis, le dan 10 días de descanso médico para que el señor se recupere, se medique y luego llegue a estar como estaba antes, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos la lista de generación de gastos y la lista de generación de situaciones que activan dos coberturas. La cobertura de gastos de curación y la cobertura de incapacidad temporal. Muy bien, preguntas al chat. Lo que les he listado en el caso del youtuber, ¿les parece pertinente médicamente esos gastos de curación y esos días de descanso médico y esa rehabilitación? ¿Sí o no? Percepción pura, ¿sí o no? Abro el chat, vamos. ¿Les parece pertinente? Para Norma, no. David tampoco. Maruja dice que sí. Joana y Julio dicen que no, al igual que William. Muy bien. Muy bien. Tenemos cis. Javier también dice que no. Tenemos cis y nos. ¿Correcto? Patricia dice que sí. Muy bien. Entonces tenemos como que divididas las respuestas entre sí y no a la pregunta, si les parece pertinente los gastos que se han efectuado y si les parece pertinente la incapacidad temporal que se ha activado. Youtuber. Ahora, en el caso de el fortachón, inflamación a la vista, dermatitis, gastos médicos, consulta, farmacia, servicios y 10 días de descanso médico. La misma pregunta a todos. ¿Les parece pertinente todo esto, este tema? Cuando hablo de pertinencia significa que les hace sentido estos gastos de curación y estos días de incapacidad. Abro el chat nuevamente. Estamos hablando ahora del fortachón. Vamos, muchachos. Para Patricia sí, para David también, Silvia igual, Joana también opina igual, Norma también dice sí, Maruja también está de acuerdo. Sin embargo, Connie dice que no. Para ella no le parece. William también, igual que Connie, opina que no. Muy bien. Acá no está tan dividida. Ahí está más marcada la respuesta sí. Y solamente tenemos dos dirimencias, que son Connie y William, que dicen que no. Muy bien. Vamos a responderla, pero no en este momento. Vamos a seguir avanzando y vamos a llegar a un punto de análisis donde vamos a determinar si estas situaciones fueron pertinentes, ¿listo? Y después veremos si la respuesta es sí, o sea, si era pertinente, veremos si la póliza lo cubre. Profesor, no entiendo. A lo que voy es que no todas las situaciones pueden ser cubiertas con una póliza, aun cuando la necesidad de la atención fue pertinente. Pero lo vamos a analizar, tranquilos. Vamos a mirar. Vamos a avanzar, siguiente diapositiva. Vamos a desarrollar un poquito la teoría para entrar justamente nuevamente a la casuística y responder estas preguntas que hemos planteado. Cobertura de gastos de curación. ¿Qué dice la teoría? Son aquellos
evidentemente gastos incurridos únicamente como consecuencia de un accidente. Están incluidos los honorarios médicos, están incluidos los gastos farmacéuticos, están incluidos los gastos hospitalarios, están incluidos los gastos por procedimientos quirúrgicos, a excepción del costo de los aparatos ortopédicos. Más abajito hay un texto que es un extracto de una póliza real. Vamos a ver cómo frasea una póliza real esta cobertura. ¿Les parece? Vamos a leer juntos. Dice, la compañía pagará hasta, por la cantidad establecida en la póliza, los honorarios médicos, así como los gastos farmacéuticos, los hospitalarios, los quirúrgicos y prótesis dentales que fueran necesarias. No así aparatos ortopédicos, teniendo libertad la compañía de designar al facultativo y hospital o clínica que conceptúe conveniente. Si el asegurado tuviera contratado otro seguro, cubriendo ese mismo riesgo, la compañía cubrirá la indemnización solo en forma proporcional a los límites garantizados en dicho seguro. Muy bien, ese es el fraseado legal, contractual de una compañía. Si ustedes se dan cuenta, lo que dice este contrato es que la compañía cubre los gastos médicos, dentro de ellos los hospitalarios, los ambulatorios, los quirúrgicos, los honorarios médicos, los insumos que vienen a ser la farmacia, pero no cubre, por ejemplo, aparatos ortopédicos, pero sí cubre, por ejemplo, acá prótesis dentales, a partir de repente de una ruptura de una muela, un diente, por el golpe, por el accidente. Pero dice, la compañía podrá designar al facultativo y al hospital que conceptúe conveniente. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto en buen cristiano? Yo te vendo una póliza de accidentes personales y te cubro todo esto que te he dicho, pero yo tengo facultad de decirte a dónde tienes que ir cuando tengas un accidente. ¿Dónde voy a ejecutar todos estos procedimientos si son necesarios cuando tienes un accidente? Quizás por la parte de la emergencia no haya mucha capacidad de designar, porque la emergencia se tiene que atender en el momento y en el lugar más cercano. Pero después de estabilizar a la persona en la situación de emergencia, ya sale de la emergencia, pero necesita tener mayor tratamiento. Por ejemplo, que le pongan prótesis, por ejemplo, que le pongan más medicinas o que hagan unos tratamientos de rehabilitación. Lo que esta póliza dice es que la compañía de seguros está habilitado contractualmente para designar dónde te tienes que atender y te quita a ti esa potestad. ¿Qué opiniones les genera esto? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Está correcto? O en otras palabras, ¿por qué creen que la compañía pone esa cláusula de designación del potestativo clínica según la compañía lo designe? Abierto el chat. ¿Qué creen ustedes que hay detrás? Vamos, muchachos. Quiero ver y leer sus comentarios. Si tienen que meditarlo y pensarlo, vamos, les doy 5 segundos para que piensen, mediten. ¿Por qué la compañía me dice que me va a pagar todo esto, pero me dice que ellos tienen la capacidad de designar dónde lo voy a gastar? Chat abierto. 5 segundos para que pongan, yo voy leyendo y luego los comento. Muy bien, tenemos conceptos ahí. Yo los estoy leyendo, ¿ah? Después voy a hacer un resumen. Muy bien. Algunos están diciendo porque tiene convenio con esas clínicas. Hasta ahí, 50% bien de la respuesta. A los que están poniendo convenio, les repregunto, ¿pero por qué hace convenio? ¿Por qué tiene convenio con esta clínica? ¿Qué es lo que busca? Controlar. Ahí estoy viendo algunas respuestas que sí son las correctas. Todavía no lo voy a leer, pero repregunto a todos. Ok, eso se llama convenios, pero ¿por qué tiene convenido con ciertas clínicas? Muy bien. Muy bien. Fíjense, todos están acorde
con lo que realmente es. Lo voy a resumir. Exacto. Muy bien. Le han dado el clavo. Esto, mis amigos, esto es el motivo. Costos. Tiene que controlar los costos. Porque sabemos nosotros que la salud o la curación de la salud es un negocio. De todas maneras es un negocio. Más allá de las instituciones del Estado, donde teóricamente no hay lucro, en todas las demás instituciones públicas dedicadas justamente a la prestación de la salud, hay lucro. Y es un lucro autorizado, porque es un negocio. Yo no pongo una clínica porque soy bueno. Yo no pongo una clínica porque soy un pan de Dios. Yo pongo una clínica porque es un negocio. Entonces tengo que ganar. Pero en ese ganar, yo puedo querer ganar en exceso. Y en ese querer ganar en exceso, hace que la compañía de seguros diga y me diga, mira, tú ganas, pero conmigo gana poco, gana lo justo. ¿Y qué te doy yo a cambio? Mis pacientes, mis asegurados. Porque tú necesitas tener pacientes para sobrevivir. Yo los tengo a partir de los que sufren accidentes con mis pólizas. Los atiendes tú, pero con precios justos y precios controlados. ¿Por qué la compañía quiere tener precios justos y controlados? Porque ese gasto que genera va a cuenta del propio asegurado como siniestralidad. Y muchos gastos podrían generar que en la renovación de la póliza la prima sea mayor. Entonces, el control de estos gastos obedece a que la compañía quiere pagar menos, ¿sí? No es mentira, pero quiere pagar menos justamente para que la siniestralidad de la póliza sea una siniestralidad sana y sea una siniestralidad justa. Y los efectos que esto trae también sean imparciales y justos. Ustedes lo sabían y por eso han respondido muy bien. Control de gastos. Muy bien. Cobertura de gastos de curación. Ahora vamos a ver una imagen que tomé foto yo en una posta médica y lo he visto en muchos hospitales. La clasificación del triaje. ¿Por qué traigo esta clasificación del triaje a nuestro curso de accidentes personales? Porque me parece bastante llamativo la forma de reaccionar ante la incapacidad logística de poder atender muchos casos a la vez. Por eso se han hecho clasificaciones para que si llegan 10 personas a la vez a una sala de emergencia, puedan ser atendidas bajo cierta clasificación las 10, pero no a la vez. Probablemente entren por prioridad unas antes que otras. Y esta clasificación del triaje es lo que vi en una posta médica que me llamó mucho la atención, de cómo se clasifica la prioridad. Nivel de urgencia, por ejemplo, dice 1, tipo de urgencia, necesita resucitación, código rojo, color rojo, tiempo de espera, atención inmediata. Quiere decir que si una persona entra en código rojo, es inmediata la atención, pasa por encima de todos porque lo que necesita es una situación de resucitación. Muy bien. Número 2, o nivel número 2, emergencia. La emergencia es un código naranja y la persona puede esperar de 10 y 15 minutos. Fíjense ustedes, siendo una emergencia, tiene que esperar entre 10 y 15 minutos para ingresar a ser atendido. Nivel 3, código amarillo. Solo es una urgencia, y lo digo con el prefijo de solo, porque la cantidad de espera refleja que solo es una urgencia. Código amarillo, la persona podría esperar un promedio de 60 minutos para ser atendida. Código verde, el nivel 4, urgencia menor. Tiene que esperar 2 horas. Y nivel 5, no hay urgencia, señor. Usted está entrando acá y realmente no tiene nada. Código azul. Si desea que lo atienda, tiene que esperar 4 horas. Esas son las formas en que se ha manejado en muchos hospitales del Estado. Yo lo vi en una posta médica. El tema de la clasificación, gracias del triaje, para ver quién tiene preponderancia de atención sobre otro, a partir de que todos llegan a emergencia diciendo, me estoy muriendo. Pero cuando hacen el triaje,
el triaje es como un filtro, determinan si está en código rojo, en código naranja, en código amarillo, en código verde, o, señor, no sea chistoso, pues usted es código azul, ¿no? Espere sus 4 horas para ser atendido. Realmente lo que tiene es un dolor de uña. Muy bien, esto me lleva a lo siguiente, a definir la emergencia médica. Fíjense ustedes, podríamos nosotros confundir la situación de una emergencia médica con una emergencia accidental. Y lo que nuestra póliza estudiada hoy cubre son las emergencias accidentales. ¿No las médicas, profesor? No. ¿Y qué es una emergencia médica? Muy bien, leamos. Miren, dice lo siguiente. Emergencia médica es un suceso médico imprevisto, fortuito, ocasional, que obra súbitamente sobre la persona del asegurado, independientemente de su voluntad, sea por un acto médico o enfermedad de presentación súbita. Por ejemplo, el ACV, el accidente cerebrovascular, hoy llamado evento cerebrovascular, que genera una pérdida de conocimiento, genera vértigo, edemas agudos cerebrales o pulmonares o multiviscerales, infarto de miocardio, trombosis, ataques convulsivos, cirugías y sus complicaciones. Eso es una emergencia médica. Todas esas que son emergencia. Por lo tanto, entre 10 o 15 minutos tienen que ser resueltas. Sin embargo, a pesar que son emergencias, yo he resaltado en rojo aquello que lo hace no accidental. Uno, que es suceso médico. O sea, parte de una enfermedad, parte de una patología. Y además, la otra parte en rojo dice, tiene que sea por un acto médico o enfermedad de presentación súbita. El hecho que sea súbito, que emerja de un momento a otro, no lo hace accidental. Por ejemplo, el ACV, o el evento cerebrovascular, o vamos a seguir llamándolo accidente cerebrovascular, no es un accidente, a pesar que se llama accidente. Es un evento. El Colegio Médico se ha pronunciado al respecto y para evitar esa confusión de que es un accidente porque se llama accidente cerebrovascular, ahora se llama evento cerebrovascular. Es súbito, sí, es fortuito, tal como nosotros hemos definido que es el accidente, pero este no es por un elemento externo, no es un golpe en la cabeza lo que lo ha originado, es probablemente un aneurisma, probablemente algo isquémico. Entonces viene de adentro hacia afuera. Y eso es probablemente lo que lo hace no accidental, porque lo accidental es de afuera hacia adentro, es de afuera hacia adentro, un golpe, es de afuera hacia adentro, un golpe, es de afuera hacia adentro, golpe. Eso es lo que genera el concepto de accidental. Por lo tanto, la emergencia médica no tiene cobertura en una póliza de accidentes personales. ¿Qué es lo que sí tiene cobertura? Esto que estamos viendo en pantalla, las emergencias accidentales. Vamos a leerlo ya para hacer la definición y la comparación con la emergencia médica. Suceso médico, miren, también es médico, que hay que atender de inmediato, caracterizado por la lesión corporal, que puede ser determinada por los médicos de una manera cierta y que pone en riesgo la vida de una persona. Hasta ahí es muy parecido a la emergencia médica. Pero acá viene lo importante, y está en rojo, producido por un accidente, considerándose como tal a los eventos que obran súbitamente sobre la persona, independientemente de su voluntad, por una acción imprevista, fortuita y violenta, de un agente externo, como les decía. Una acción violenta de un agente externo, violenta de un agente externo. Eso es lo que genera el tema accidental. Y la emergencia accidental sí está cubierta en las pólizas de accidentes personales. Alex Villafuerte me pidió hacer una pregunta. Vamos, Alex, danos tu pregunta al chat para poder leerla y responderla.
David también tiene una pregunta. David, también escribe la pregunta, no hay problema. A ver, voy leyendo la pregunta de Alex. Si un asegurado sufre una lesión deportiva, ¿está considerado como accidente personal? A ver, Alex, me vas a responder sí a la ilustración de la pregunta. Tú me dices lesión deportiva. Estamos hablando, por ejemplo, de que salte a cabecear y se da cabeza con otro jugador. Estamos hablando de que está a tiro de gol y el defensa lo barre con los toperoles arriba. ¿De esos tipos de ejemplos estamos hablando? El segundo, perfecto. Sí, es un accidente porque esos toperoles de la barrida del Puma Carranza sobre el delantero es externo, es fortuito, te afecta independientemente de tu voluntad porque es una acción imprevista y es violenta y es externa. Por lo tanto, ese origen que es la causa básica o la causa remota va a generar en la persona una consecuencia que podría ser una lesión leve, una lesión fuerte, una invalidez, una incapacidad temporal y probablemente la necesidad de gastos de curación. Por lo tanto, la respuesta es sí. Ahora leemos la pregunta de David. ¿Y un feminicidio podría ser un accidente? Muy bien, David, ¿qué es el feminicidio? Es una derivada del homicidio, evidentemente. ¿Y qué es el homicidio? El homicidio es la muerte por mano ajena, por otra persona. Entonces, si yo hace rato estoy haciendo este ejemplo de que una emergencia accidental se considera tal cuando hay un accidente que lo produce y ese accidente es una fuerza violenta y externa como lo que estoy haciendo en el gráfico, si yo fuese, por ejemplo, mujer y muero, estamos hablando de la configuración de un feminicidio, que como digo es derivada de un homicidio. Por lo tanto, calza la teoría de que el feminicidio es un accidente, porque es por mano ajena, externa. Y estamos entonces en la figura que acá no hay voluntad propia. No es que la persona se tomó una pastilla o que la persona le dijo, pégame o dispárame, sino que ante su involuntad sucede el evento. Exacto, David, un crimen. Correcto. Muy bien, hemos respondido entonces 2 preguntas derivadas de esta sección de nuestro conversatorio. Alex puso un texto, a ver, no lo llegué a alcanzar a ver. ¿Esta póliza también se aplica para los menores de edad? Bueno, eso depende, Alex, si es que el menor de edad está asegurado. Desde el momento que está asegurado, tiene las mismas prerrogativas que un adulto respecto a qué cubre y qué no cubre la póliza. Por lo tanto, si lo que estamos hablando es de una póliza de accidentes personales de un niño jugando fútbol o practicando fútbol y viene esta barrida, la pregunta ¿es accidente? La respuesta es sí. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿tiene cobertura? Ah, espérate, Alex. La respuesta es sí es un accidente personal. La pregunta es, ¿y tiene cobertura? Ahí hay que mirarlo en las exclusiones. Porque podría ser que la persona termina en una incapacidad temporal, cobertura, originado por un accidente, la barrida. Hasta ahí todo ok. Pero ¿qué pasa si tienes una exclusión que dice no se cubre si el accidente tiene como origen prácticas deportivas? Como por ejemplo, fútbol o fulbito. Si eso dice, no tienes cobertura, pero no porque no sea un accidente, no porque no sea una emergencia accidental, no porque no necesites gastos de curación, no porque no necesites descanso médico, sino porque hay una exclusión, una causa que esta póliza no quiere cubrir. Y ese es el ejercicio que hicimos hace una hora.
causa, consecuencia. Las pólizas determinan las consecuencias como coberturas y las causas que no quieren cubrir como exclusiones. Entonces, si hubiese una exclusión que no se cubre accidentes originados por prácticas deportivas como fútbol, como fulbito, como fútbol 7, como XXX, si cae en una de esas definiciones, no hay cobertura, pero sí es un accidente. Eso responde a la pregunta de David, ¿no? ¿Se pagaría la muerte accidental? Como digo, en la medida que no haya una exclusión que limite la cobertura. ¿Pero qué es una muerte accidental? Lo es. ¿Qué es una invalidez accidental? Lo es. Que tenga cobertura. Para eso estamos en este curso, mis amigos, para entender que no necesariamente por eso tiene cobertura. Muy bien. Cerramos la sesión de preguntas. Si hubiese una más, lo vamos a responder más adelante. Ahora seguimos. Habiendo determinado estos temas, habiendo desglosado estos temas de gastos de curación, ahora nos vamos a la cobertura de incapacidad temporal. ¿Qué cubre la cobertura de incapacidad temporal? Vamos a leerlo, ¿perfecto? Dice, ¿qué es la incapacidad temporal? Es la privación temporal, bien resaltado ahí, temporal, que sufre el asegurado sobre la posibilidad de realizar sus labores habituales a consecuencia de un accidente. La cobertura consiste en una renta diaria, que se inicia a partir del día en que se inicia el tratamiento médico y tendrá una duración máxima de 365 días. Muy bien, entonces una renta diaria por cada día de incapacidad que tengo. ¿Incapacidad para qué? Para realizar mis actividades habituales. Y todo esto como consecuencia de un accidente. Muy bien, está fácil. Vamos a leer cómo una póliza de seguros lo define, ¿correcto? La segunda partecita de abajo es el extracto de una póliza, así que lo vamos a leer juntos. Dice, en caso de incapacidad temporal para el trabajo, la indemnización diaria contratada empezará a partir del día en que se inicie el tratamiento médico y va hasta el fin de dicho tratamiento, deduciéndose los días de franquicia que se hubieran pactado, sin que en ningún caso puedan exceder los 365 días. La compañía pagará esa indemnización diaria durante el tiempo que el asegurado esté completamente imposibilitado. Repito, completamente imposibilitado por el accidente para dedicarse a trabajo alguno remunerado, tanto de dirección como de vigilancia. La indemnización quedará reducida al 50% desde el momento en que el asegurado esté en condición de abandonar su habitación y dedicarse parcialmente a sus actividades, según dictamen médico. Muy bien, entonces, esta póliza lo que cubre es una renta o una indemnización por cada día de incapacidad temporal. Máximo hasta 365 días. Si una persona llega a estar incapacitado 365 días, el día 366 automáticamente, aun cuando su médico no lo diga, deja de estar en situación de incapacidad temporal. ¿Cómo es eso, profesor? Sí. En ese momento, o sea, en el día 366, pasa a estar inválido. Repito, si una persona está en situación de incapacidad temporal y llega a cumplir 365 días, ese día, el día 365, es su último día de incapacidad temporal. Si su médico dice, usted sigue mal, señor, en el día 366, lo que se configura ahora es una invalidez permanente, porque ha habido todo un año de recuperación o intento de recuperación y la persona ya no, tiene que pasar a ser inválido. Muy bien, incapacidad temporal. ¿Qué otra cosa dice el texto de esta póliza? Que la persona tiene que estar en esta situación
tanto para dirección o vigilancia. ¿Qué quiere decir? Que no solamente estamos hablando de incapacidades temporales como el dibujo lo menciona, como el dibujo lo ejemplifica, de una situación donde mi pie no me permite, enyesado, no me permite caminar y por lo tanto no voy a trabajar. Pero ¿qué pasa si la persona es, por ejemplo, influencer, que es un término muy usado o moderno? La bota de yeso lo incapacita para seguir trabajando desde su casa, grabando videos, siendo influencer. Evidentemente no. Entonces, en esa situación, no hay incapacidad temporal para el trabajo, para su trabajo. Y por lo tanto, esa situación que les estoy mencionando carecería de cobertura. Fíjense, estamos haciendo un match entre las pólizas de seguros, que es algo muy tradicional, porque viene de mucho tiempo, versus actividades modernas que han aparecido a partir del Internet, de las redes sociales y de este mundo virtual donde las personas ahora influencian en otras a partir de lo que hacen, dicen, graban o actúan, los famosos influencers. Esas actividades que antes no existían, no estaban consideradas y por lo tanto casi toda actividad que generaba una bota de yeso en el pie podría haber sido considerada como incapacidad temporal. Pero fíjense cómo ustedes ahora, con estas nuevas actividades, podrían haber actividades que no necesariamente necesitan tener esta categoría o no lo tienen, porque la persona puede seguir realizando su actividad. Y eso se los dejo porque ustedes que van a ser personas metidas en el rubro de seguros podrían hacerle estas preguntas y estas son las respuestas que podrían ustedes darle. Finalmente, el párrafo dice que si la persona empieza a tener recuperabilidad y puede hacer parte de su trabajo, en ese momento el monto que recibe diariamente se reduce a la mitad. Por ejemplo, si yo hubiese estado incapacitado 10 días de manera temporal, pero incapacitado para el trabajo, y la renta que me daban diaria era de 100 soles, y yo en el día 11º voy nuevamente a mi médico para que me dé 10 días más de incapacidad temporal porque no quiero regresar al trabajo. Mi médico me dice, señor, yo le estoy retirando la bota de yeso, usted ya está mucho mejor, pero todavía veo un poco de inflamación, así que le voy a recetar unas cremas, unas pastillas y un poco de terapia de agua caliente y agua fría para que vaya terminando el tratamiento. Ya usted puede acercarse a su trabajo, ¿no? Y efectuar sus actividades normales. Solamente no camine mucho, ¿correcto? Permanezca sentado y esas cosas. Entonces, yo estoy todavía con una lesión, pero ya estoy ejerciendo nuevamente parte de mi trabajo, de dirección, de vigilancia, de operación o lo que sea. En ese momento, en ese momento, la compañía podría reducir mi cobertura diaria de 100 soles a la mitad. ¿A cuánto? A 50 soles. Hasta que me dan de alta y se desactiva la cobertura de incapacidad. O, como hemos dicho, yo siga y siga y siga en situación de incapacidad con descansos médicos prolongados y llegue al día 365. Y en el 365 sigo incapacitado. Por lo tanto, dejo de ser incapacitado y paso a ser inválido permanente. Eso está estipulado en la legislación de salud, mis amigos, y las compañías de seguro lo heredan para su política de definición de incapacidad o invalidez. Muy bien, fíjense, estamos a 5 minutos de las 11 y como ustedes pueden leer en el chat, a las 11 nos vamos a desconectar por 15 minutos para un pequeño break. Así que estos 5 minutitos que me quedan los podríamos utilizar para responder alguna pregunta. Así que si alguien tiene una pregunta, ya no diga yo, sino colóquenla. Y si no hay preguntas, no tienen que poner nada, eso es evidente. Así que unos segunditos para leer alguna pregunta. Ahí veo a David que está tipeando, así que probablemente David nos haga una pregunta a todos y todos vamos a responder a David.
el feminicidio cubierto, se pagarían las indemnizaciones por muerte y sepelio, ¿verdad? Correcto, esas serían las dos coberturas que se activarían. En tanto la póliza también tenga la de sepelio, porque también hay pólizas que no tienen cobertura de sepelio, pero si la tiene, serían las dos coberturas naturales que se activan ante el feminicidio, la de fallecimiento y la de sepelio. Muy bien. Muy bien, chicos, creo que no hay más preguntas. Y podría ser una póliza universitaria. Realmente el que sea universitaria o no universitaria, David, no hace la diferencia. El tema es las coberturas, ¿no? Puede ser para universitarios, puede ser para amas de casa, puede ser para trabajadores de alto riesgo, puede ser para oficinistas. El tema es si tiene la cobertura y qué exclusiones tiene la póliza. Esa es la ecuación correcta. ¿Qué cubre y qué exclusiones tiene? En ese match es donde tú tienes las respuestas a si la póliza cubre o no cubre estos temas. Así es, mis amigos. Muy bien. Siendo las 10:57, vamos a hacer el break. No hay de nada, David. Vamos a hacer el break respectivo y nos reconectamos a las 11 en punto. Perdón, 11:15 en punto, para continuar hasta la 1 y poder haber culminado nuestra disertación de hoy día. Nos vemos en 15 minutos.